Hablar de un poco lo que es el tema del día, de la semana. El presidente Milei va a hablar en poca hora más también, lo va a hacer con el periodista Johnny Viale, donde va a fijar su posición y va a explicar, o va a tratar de explicar qué es lo que pasó en este día viernes, digamos, ante esa publicación que generó un estrépito tremendamente grande, no solamente en la Argentina, en muchos lugares del mundo también, que le generó un daño autoinfligido, pero lamentablemente muy fuerte, porque por un lado dañó la credibilidad, evidentemente. Es muy difícil explicar lo que pasó. Máximo cuando una persona experta en eso, ¿no es cierto? Si hay algo donde el presidente Milei se jacta casualmente de ser de los mejores, es en el tema económico. Mal podría tratar de imponer algo de una torpeza propia cuando la realidad indica de que es la persona menos indicada para refugiarse en este tema. Le quitó el manejo de la agenda. Hoy es difícil pensar ¿cómo puede llevar adelante Javier Milei una agenda política cuando la realidad indica de que todo el mundo habla de esto? A ver, ¿usted se imagina una sesión en el Senado para tratar, no sé, el tema que usted quiera? Esta semana estaba ficha limpia, estaba el pliego del juez Lijo, estaba la confirmación de la segunda instancia de las PASO, lo que usted quiera. ¿Usted se imagina lo que puede ser las cuestiones previas al orden del día y lo que puede llegar a significar esta escena? Es difícil de pensar. Le van a llover y se va a tener que defender denuncias penales y políticas, de todo tipo. ¿Sí? Denuncias penales que ya está definido, la va a acaparar toda la jueza Servini de Cubría, donde va a tener que salir a defenderse. Se hablaba inclusive de que era muy factible que Cunio Libarona deje de ser el ministro para ser el defensor oficial, ¿no es cierto?, de Javier Milei en toda la cantidad de juicios que va a tener. Va a necesitar tener un abogado, ¿no es cierto?, fuera del área del Estado. Va a haber juicios de materia política de todo tipo. Algunos hablan de juicio político. Bueno, ya está claro de que el PRO no lo va a acompañar y que hay varios que no van a acompañar, pero va a estar, ¿no es cierto?, en una comisión investigadora posiblemente, donde se van a dejar traducir ciertas cosas y va a alimentar a esa oposición dañina que quiere y que festeja este tipo de cosas, la va a alimentar de una manera absoluta, digamos. O sea, entonces es un tema complicado. Generar repercusiones negativas en el ámbito local, internacional, en todos lados. O sea, a ver, siempre hemos dicho esta actitud beligerante que siempre se pone Javier Milei, y bueno, ¿cómo es vista en el exterior, no? ¿De qué manera la ven los inversores? ¿Ayuda, no ayuda, sirve, suma? Esto de ahí fue demasiado grave, o sea, es muy difícil no entenderlo con la posibilidad de que se haya un delito en esto. Lo va a determinar, por supuesto, la justicia, pero bueno, fue demasiado grave lo que pasó, con mucha gente afectada y con muchos problemas, digamos, ¿sí? Incomodó a la misma tropa propia. Hoy tienen que salir a fijar posiciones en esto y es difícil fijar una posición de defensa, digamos, ¿sí? Como decían, uno no es presidente a las 24 horas, que intentó salir a decir alguna diputada, pero ¿cómo no? Presidente a las 24 horas, no sos un don nadie. Cuando Javier Milei publica este tipo de cosas, es imposible apartarlo de que el presidente de la República. De hecho, si fuera Javier Milei en otras circunstancias, el que forma parte de un panel, de un programa televisivo como era antes, era impensado que tenga la cantidad de gente que tiene en sus cuentas sociales. Esto pasa así porque, bueno, es el presidente de la República, es imposible salirse de esto. Para colmo de males, gran parte de los damnificados con esto que escucharon, invirtieron, es gente de la propia tropa. Gran parte de lo que perdieron las sumas millonarias es gente de la propia tropa. O sea, ahora aparecieron gente que empieza a denunciar de estas mismas monedas, ¿no es cierto?, que dice que le pedían coima para poder hablar o presentar un proyecto, le genera en todo el entorno, ¿no es cierto?, la apertura de una investigación necesaria para tratar de poner claridad en este tema. O sea, entonces, claro, pasó este tema. Lamentablemente pasó esto y bueno, los estafados son gente del mismo sector. Muchas veces hemos dicho, el presidente de la República tiene que bajar un poco los decibeles en estas cosas. Es necesario generar otro tipo de actitud en esto. O sea, esa beligerancia no ayuda mucho. Y el uso excesivo que se hace en las redes sociales, muchas veces con un tono soberbio, absolutamente excesivo para la investidura presidencial, es lo que algo tiene que cambiar. Bueno, Javier Milei es difícil cambiarle este tipo de cosas. Muchas veces, reitero,
hay que saber escuchar un poco más. Lo que ha pasado es un tema grave, que va a tener un costo político elevado, que no sabemos todavía cuál va a ser el costo económico, ¿sí? Porque hoy hemos visto, sí, el dólar no se fue mucho. ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Hoy todas las acciones en Estados Unidos cayeron en promedio un 5%, y hoy no había mercado en Estados Unidos. Y sin embargo, ya llegaron publicaciones donde en todas las acciones prácticamente han perdido un 5%. ¿Cuánto hubiera sido si el mercado hubiera operado? Bueno, esta pregunta recién la vamos a ver mañana. Tiene implicancias muy graves. El gobierno va a tratar hoy de ponerle paño frío cuando el presidente Milei le hable a todo el mundo. Pero la realidad es que un error de esta naturaleza genera un error autoinfligido y se pega un tiro en los pies innecesariamente.